En estos últimos días lo vimos participando y encabezando también la marcha contra el gasolinazo. En la sociedad, en las redes sociales, en otros partidos políticos, han dicho que este movimiento es oportunismo político y solo se usa como una bandera política. Pero José Antonio de la Vega, Asmitia, ha dicho que envió un Sí. exhorto al presidente de la República. Es decir, no solo es encabezar una marcha, sino también hacerlo a través de la postura como diputado. ¿De qué se trató? ¿Qué fue eso que usted envió? Es correcto, Javier. Presentamos un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para exhortar a ambas cámaras del Congreso de la Unión, al propio titular del Poder Ejecutivo, para que puedan revertir esta decisión. Acuérdate que la gasolina tiene, además del IEPS, que es el impuesto especial de productos y servicios, se le carga el IVA adicionalmente. Entonces nosotros consideramos que, si bien el secretario de Hacienda explicó que un monto de 200 mil millones de pesos es un monto alto para revertir y que había que sacarlo, y ponía el ejemplo, desde mi punto de vista equivocado, de los programas sociales. Él decía, bueno, si queremos que no aumente la gasolina, tendríamos que quitarlo del programa Prospera o quitarle la leche a los niños, los desayunos escolares, Hablaba del los apoyos presupuesto a del Liconza. IMSS. Sí, pero hablaba sobre temas que realmente sería hasta absurdo que pretendiéramos reducirlos. Recordemos que en este país hay más de 60 millones de pobres. Los programas sociales son un eje fundamental de la política del Estado mexicano. No es una cuestión del gobierno o de un partido político. Es un derecho que tienen los mexicanos ante tanta necesidad y ante la impotencia del gobierno federal para resolver los grandes problemas nacionales y la situación de la crisis que vivimos también, que tiene que ver con factores externos, sin duda alguna. Pero nosotros no estamos de acuerdo en que solamente se mire o se vea hacia los programas sociales, cuando hay grandes burocracias en el gobierno federal, hay una gran corrupción en Pemex, eso hay que decirlo también. Petróleos Mexicanos tiene, y ha sido una de las causas también por las cuales la reforma energética no ha aprendido, la gran corrupción que hay al interior de Petróleos Mexicanos. Entonces yo creo que sí hay maneras de racionalizar, de ser austeros en el gobierno federal, y si no se logra obtener los 200 mil millones, por lo menos que se obtenga una reducción importante de lo que hoy le cuesta al bolsillo de todos los mexicanos. Porque el aumento de la gasolina, Javier, genera lo que se denomina una espiral inflacionaria. Sí, por Esto supuesto, ¿eh? quiere decir que ahora las verduras son más caras porque las traen del centro de la República, del norte del país, el aguacate lo traen de Michoacán, y las fleteras, pues inmediatamente que aumentan los combustibles, en ese mismo momento suben el precio de los fletes. Entonces las cosas ya no cuestan lo mismo porque todo se transporta, todo sube de precio. Hasta de manera arbitraria estamos viendo en el transporte público los aumentos que a quien se deja se lo cobran. Sí, pero además, si lo ves desde una cierta óptica, pues uno de los grandes insumos de los transportistas, de los taxistas, de las combis, de los camiones, El combustible. pues es el combustible, Sin es uno de duda. los costos de su operatividad, de los más Y el exhorto importantes. que usted envía, ¿qué función tiene? Mira, ¿Sirve de algo? sí, porque te voy a poner solamente el símil de lo que ocurrió cuando se hizo una reducción muy fuerte en el presupuesto federal para los apoyos al campo. Hicimos nosotros un exhorto aquí, de acuerdo con todas las entidades federativas que presentaron puntos de acuerdo al Congreso Federal, y con los 32 puntos de acuerdo de las 32 entidades federativas se logró renegociar en la Cámara de Diputados que se redujeran los apoyos a los productores rurales en todo el país. Entonces la presión política existe cuando se hace inteligentemente y cuando se hace por los cauces institucionales, por la vía política. Por Yo creo supuesto. que el Senado y la Cámara de Diputados, que son los que aprobaron la ley de ingresos, donde venía el transitorio del presidente de la República en su propuesta de ley de ingresos, su paquete fiscal para el año 2017, ahí es donde venía la entrada en vigor de la liberalización del precio de las gasolinas, para entrar a competir en los mercados internacionales, que es lo que despega, obviamente, la libre fluctuación y quitar el subsidio a la gasolina. Entonces, hoy lo que queremos es que el presidente rectifique. Sí se puede rectificar, sí se puede buscar en otro lado. El PRD va a presentar una propuesta a nivel federal, una iniciativa de ley para que se discuta entrando el 1 de febrero en el próximo periodo ordinario de sesiones. En relación al tema de lo que estamos platicando de las gasolinas, dice José Hidalgo Ruiz, nos llama y dice, De la Vega aprobó las reformas, ¿por qué ahora está en contra? No, pues las reformas fueron competencia de la Cámara Federal. Nosotros somos diputados en el Congreso del Estado. No, y si lo dice por el lado de que el PRD aprobó las reformas, es también falso. Es una afirmación equivocada. El PRD votó en contra del alza con las gasolinas. Porque acuérdate que en los congresos
uno puede votar por la ley en lo general, pero se reserva los artículos donde los diputados están en contra, los grupos parlamentarios. Y lo que ocurrió fue que el PRD se reservó este transitorio donde el presidente de la República en la ley de ingresos planteaba precisamente el tema de la liberalización de las gasolinas, que fue lo que generó el incremento. El PRD votó en contra, ahí está determinado en la Gaceta Parlamentaria, se puede ver la foto del tablero electrónico en la forma como votan los diputados y los senadores, porque al ser una ley es una responsabilidad del Congreso de la Unión, de ambas cámaras. Eso se ha difundido por algunos otros actores políticos. Eso sí es parte del oportunismo, ¿no? Pues eso es parte de la, vamos a expresarlo, de la grilla. Pero la realidad es que el PRD fijó su posición en contra, están los debates, los posicionamientos de los diputados y diputadas del PRD. Usted actualmente es diputado. Cuando esto se dio, esta aprobación, ¿qué hacía José Antonio de la Vega? ¿Dónde estaba? Pues esto fue el año pasado, la ley de ingresos. La ley de ingresos es la que genera el aumento de las gasolinas. Anteriormente se reformó el artículo 27 de la Constitución que originó la reforma energética. También ahí el PRD votó en contra. Lo que votó el PRD a favor fue una figura que se denominó la vertiente fiscal de la reforma energética. Y esto en el Congreso Federal. En el Congreso Federal. Eso no son competencias de las entidades federativas, para aclararle a nuestro compañero que hizo el favor de llamar. La reforma energética, lo único que votó el PRD fue la parte fiscal, donde beneficiaba a los estados petroleros. Por eso es que se separó la votación. Pero en términos generales el PRD ha votado en contra de estas reformas privatizadoras. Bueno, yo lo que diría a la gente es que vamos a dar la pelea política, el grupo parlamentario del PRD, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, para tratar de revertir esta decisión. El PRD va a presentar una iniciativa de ley en los primeros días del mes de febrero, al arranque del periodo de sesiones, para, junto con otras fracciones parlamentarias, revertir esta aprobación que hizo el PRI y el Verde Ecologista, que son los partidos que avalaron y que aprobaron y que argumentaron a favor de esta reforma que hoy lacera, vulnera los bolsillos de todo el pueblo de México. Y tiene el pueblo de México totalmente razón en estar molesto, en estar agraviado, porque pues, se trata de los recursos de la gente, de lo que comen, de la educación de los hijos, del pan de la familia.